Hola, vamos a meternos de lleno en un tema clave: cómo construir una web potente en 2026. La verdad es que cada vez es más complejo, hay muchísimas opciones. El objetivo de este análisis es precisamente ese, ¿no? Poner un poco de orden y desmitificar esas decisiones críticas para que el próximo proyecto web sea rápido, eficiente y sobre todo que responda a una estrategia clara. Vale, para empezar hay que poner las cosas en perspectiva. Y la perspectiva es que WordPress es un auténtico gigante. A ver, es que estamos hablando de que mueve más del 43% de toda la web. Es, por así decirlo, el sistema operativo por defecto de Internet. Millones y millones de negocios se han construido sobre esta base. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque en un mundo donde la velocidad lo es absolutamente todo, donde Google es el juez que decide quién aparece y quién no, ¿sigue siendo la opción por defecto la mejor opción? Yo diría que como mínimo hay que planteárselo, porque las reglas del juego han cambiado, y mucho. Para responder a esa pregunta hemos preparado una especie de hoja de ruta con 5 paradas. Primero, vamos a ver cuáles son esas nuevas reglas del juego. Después, nos sumergiremos en los dos mundos que existen dentro de WordPress. Luego, una parada obligatoria en la revolución headless. Analizaremos cuánto cuesta el talento experto y para terminar intentaremos dibujar un mapa estratégico que sirva de guía. Venga, empezamos por el principio, por el por qué. ¿Por qué esta conversación es tan importante ahora mismo? Y la respuesta, la verdad, se resume en una sola palabra: Google. A ver, antes, el mejor gestor de contenidos era básicamente el que te permitía publicar cosas de forma fácil y rápida. Pero hoy, eso ya no es suficiente. Para nada. Ahora el éxito se mide en milisegundos. Si una web no cumple con los Core Web Vitals de Google, que son unas métricas muy concretas sobre velocidad de carga, interactividad y estabilidad, pues sencillamente pierde visibilidad. Y si pierde visibilidad, pierde negocio. Así de claro. Vale, con este nuevo escenario en mente, llegamos a la primera gran encrucijada para cualquiera que esté pensando en usar WordPress. Y es que la elección no es simplemente decir voy a usar WordPress, sino decidir qué WordPress. Y todo se reduce a una pregunta fundamental: ¿qué se valora más, la comodidad de que te lo den todo hecho o el poder de tener el control absoluto? Estas metáforas me parecen geniales para explicarlo. WordPress.com es como un jardín vallado. Es bonito, es seguro, alguien lo cuida por ti, pero las reglas son muy estrictas y no puedes salirte de ellas. Por otro lado, WordPress.org te da soberanía digital. Es tu propio terreno, tu casa y puedes construir lo que te dé la gana. Pero claro, el mantenimiento y la seguridad corren de tu cuenta. Si nos ponemos a analizarlo fríamente, para un negocio que busca crecer de verdad, la elección se aclara bastante. En WordPress.com, al menos en los planes básicos, ni puedes instalar los plugins que quieras, ni puedes monetizar como quieras. Para tener ese control real, para poder personalizar sin límites, se necesita la versión .org. Es que es la única vía si se piensa en desarrollos a medida o en una estrategia de monetización un poco agresiva. Bien, una vez que hemos elegido el camino del control con WordPress.org, aparece en el mapa una opción mucho más moderna y avanzada. Hablamos de la arquitectura headless o desacoplada. A ver, ¿qué es esto de headless? El concepto en realidad es bastante simple. Imagina que usamos WordPress solo para lo que es espectacularmente bueno: gestionar contenido. Y luego, para la parte que ve la gente, la cara de la web, usamos otra tecnología completamente distinta, una que esté súper optimizada para la velocidad. Es, literalmente, separar el cerebro de la cara. Y este esquema lo explica de maravilla. El contenido sigue viviendo en WordPress como siempre, pero cuando se necesita una API, que es como un camarero digital, se lo lleva a una herramienta como Astro. Y lo que hace Astro es preconstruir toda la web en archivos HTML que no pesan nada y son ultra rápidos. Esos archivos se copian por todo el mundo y así se entregan al instante. El resultado es que el servidor original de WordPress apenas tiene que trabajar. Entonces, el quid de la cuestión es este. Los dos beneficios principales son, primero, una velocidad que pasa de ser buena a ser instantánea. Y segundo, un coste de hosting que se desploma. Como los archivos son estáticos, servirlos a 1 millón de personas cuesta prácticamente lo mismo que servírselos a 100. Es una pasada. Pero ojo, que no es un camino de rosas. Esto tiene sus contrapartidas y hay que conocerlas. Para empezar, es complejo. Puede achicharrar un hosting barato mientras se construye la web, te cargas la útil vista previa de WordPress y muchísimos plugins tradicionales simplemente no funcionan. Y lo más importante, esto no es para aficionados. Se necesitan desarrolladores con un nivel de experiencia muy alto. Lo que nos lleva de cabeza a la siguiente pieza del puzzle: el factor humano y, por supuesto, el financiero. Porque la mejor tecnología del mundo no sirve de absolutamente nada si no tienes el talento adecuado para ponerla en marcha. Esta es la pregunta del millón para cualquier proyecto que está creciendo, ¿no? ¿Cuándo deja de ser rentable el famoso hazlo tú mismo?
Pues la respuesta es bastante más objetiva de lo que parece. Hay un umbral claro. Si las tareas técnicas están robando más de 5 o 10 horas a la semana, horas que podrían dedicarse a hacer crecer el negocio, o si los datos demuestran que la web rinde mal y está costando dinero, pues ya está, ha llegado el momento. Contratar a alguien ya no es un lujo, es una necesidad. Y claro, esa experiencia tiene un precio. Un especialista freelance en estas tecnologías punteras puede rondar los $150 la hora. Es una buena opción, muy flexible para proyectos concretos. Ahora, si el proyecto es más grande o de misión crítica, quizás una agencia es la mejor opción. Ofrecen un equipo completo y más garantías, pero claro, la inversión inicial aquí ya se nos va por encima de los $50.000. Y la última opción para las empresas más grandes es internalizar ese talento. Pero el coste real de un desarrollador senior, si sumamos el sueldo, los beneficios y todos los gastos asociados, se acerca a los $200.000 al año. Es una inversión muy, muy seria. Muy bien, ya hemos visto la tecnología, hemos visto los costes y hemos hablado del talento. Ahora vamos a intentar unirlo todo en una especie de guía práctica. Al final todo se reduce a este equilibrio. La decisión es o una inversión inicial fuerte que se amortiza con un rendimiento brutal y costes operativos más bajos a largo plazo, o un coste de entrada muy bajo que te da una flexibilidad bastante decente, pero que puede quedarse corta si el proyecto escala mucho. Y aquí tenemos una herramienta visual para tomar esa decisión. Por ejemplo, si se está validando una idea, un MVP, pues quizás con una buena plantilla de WordPress y un freelancer junior es más que suficiente, pero se busca innovar con el máximo rendimiento y seguridad, entonces el camino es headless y probablemente con una agencia especializada. La idea es conectar directamente los objetivos del negocio con la tecnología y el talento que se necesitan. Y para terminar, queda esta reflexión. La tecnología que se elige no es solo una decisión técnica, es una declaración de intenciones, una decisión estratégica. La pregunta clave ya no es ¿qué funciona hoy?, sino ¿qué va a dar una ventaja competitiva en la web que viene, en la web del mañana?